Buenas noches con todos los presentes, ingeniero, ya podemos empezar. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar con este curso de especialización en residencia y supervisión de proyectos productivos, agropecuarios y de riego en el marco de Invierte P. Para ello, el temario que se ha planteado se va a desarrollar a lo largo de 3 sesiones. El día de hoy sería la sesión 1. Las otras sesiones van a desarrollarse los próximos días jueves, ¿no? Es decir, el día jueves 10 y el día jueves 17, jueves santo. En la sesión 1 que nos corresponde hoy vamos a hablar sobre las generalidades de estos tipos de proyectos. También vamos a hablar sobre algunas consideraciones dentro de lo que es Invierte P y que están relacionados a la residencia y supervisión. Y finalmente vamos a revisar de forma muy rápida algo sobre el marco normativo en cuanto a la residencia y supervisión de este tipo de proyectos. En la sesión número 2, que sería el próximo jueves 10, se hablará sobre la residencia, sus funciones, la supervisión y sus funciones y la gestión documentaria de los proyectos productivos y de riego. En la sesión número 3 vamos a hablar ya en específico sobre la programación de los proyectos, las modificaciones y finalmente sobre las valorizaciones y también algo sobre la liquidación de estos tipos de proyectos. A lo largo de la reunión, ustedes pueden realizar las consultas o las preguntas que tengan a bien y que estén relacionadas con el tema específico que se está tratando, ¿no? Esto con la finalidad de ir aclarando conceptos e ir absolviendo dudas que podrían eventualmente presentarse. Bien, entonces vamos a ver algunos aspectos generales sobre estos tipos de proyectos. Eh, Podemos mencionar que son proyectos con orientaciones bastante distintas, ¿no? Porque mientras el proyecto productivo está más orientado al desarrollo de capacidades, es decir, va a orientarse a lo que es la capacitación, la la asistencia técnica, el entrenamiento de los beneficiarios. El proyecto de riego va a estar orientado principalmente a la generación de infraestructura o de bienes. Pueden ser desde bocatomas, canales, elementos complementarios, sistemas de riego tecnificado, etcétera. El aspecto común que van a tener ambos es que van a tener impacto directo sobre la generación de beneficios, ingresos directos a favor del productor. En el caso del proyecto productivo, se entiende que a través de la capacitación, asistencia técnica, el productor va a pasar de producir o de generar una rentabilidad de uno, tal vez a dos o tres. En el caso de proyectos de riego, se entiende la eficiencia del sistema va a incrementar y este incremento serio el productor va a pasar de tener una utilidad de uno. Ese es el aspecto común. El aspecto distintivo es que los proyectos de productivos se orientan a la generación de servicios y los de infraestructura o de riego a la generación de bienes. Además de ello, ambos proyectos van a incidir en la dinámica de la economía territorial local, toda vez de que van a generar un incremento en la producción y esto se va a traducir en mayores ingresos, se entiende que de ello se va a derivar un proceso productivo más dinámico, ¿no? Que requiere más servicios, más insumos, más mano de obra
y eso va a repercutir en la economía local. Ahora, en el caso de ambos proyectos, eh, de ambos tipos de proyectos, dentro del marco de InvierteP, se entiende que la propuesta, tanto a nivel de preinversión como a nivel de inversión, es decir, de expediente técnico, tendría que considerar un análisis de la problemática productiva centrada en el enfoque de cadenas productivas. El análisis tendría que estar orientado entonces hacia los eslabones, los procesos, las acciones, y de esto se tendría que derivar la situación problemática y luego la situación de solución. La idea central que se tiene es que a través de la participación del Estado en este tipo de proyectos se puedan superar limitantes que inciden principalmente en el eslabón productivo, en el eslabón de la producción, para que ellos, con los proyectos productivos, incrementen sus capacidades, sus conocimientos, sus destrezas en la producción de cultivos y crianzas, y a través de los proyectos de riego, ¿no? Mejor, mediante la mejora de la eficiencia del sistema, de la conducción, distribución, etcétera, aplicación intraparcelaria, se genere un incremento en la producción que se traduzca a su vez en un incremento de la rentabilidad. Pero igualmente en los proyectos de infraestructura va a incidir en mayor ventaja hacia los productores, hacia el eslabón de los productores. La población objetivo de ambos proyectos van a venir a ser pequeños y medianos productores. Esto principalmente en los proyectos productivos. En los proyectos de infraestructura de riego o de riego, eventualmente se asume que la mayoría de los beneficiarios van a ser pequeños y medianos productores y eventualmente una parte minoritaria puede ser productores de subsistencia, ¿no? Es decir, que generan el proceso productivo básicamente para su autoconsumo. Ahora, el criterio que se ha tomado para definir quiénes son considerados pequeños y medianos productores es el de tenencia o posesión de predios. Tanto para costa, sierra y selva, el Estado ha definido unos valores dentro de los cuales se entiende que deben estar considerados los pequeños y medianos productores, tanto para costa, sierra y selva. Además de ello, en estos tipos de proyectos, la población objetivo también debe de tener la capacidad de colocar parte de su producción o toda su producción en un mercado. Y como resultado de ese proceso de colocación en el mercado, van a recibir un valor económico, que se puede entender también como el valor bruto de la producción, que mínimamente va a cubrir todo su costo de producción. Es decir, que al menos todo lo que venden cubra todo lo que se ha gastado en el proceso productivo. Si eventualmente se vende más y quedan utilidades, ¿no? Es lo ideal. Pero si no, lo mínimo que se espera o que se demanda es que producto de lo que venden, de la parte que puede ser total o parcial de venta, puedan cubrir sus costos de producción. Eso se va a entender como parcela productiva sostenible. Porque al cubrir todos sus costos de producción, ¿no? No le generan dificultades, no le generan pérdidas al productor. Este es el esquema
que el Estado considera que debe de ser el mínimo necesario que debe de presentarse para que la actividad productiva resulte ventajosa para el productor. El Estado ha definido estos elementos. Hay que considerarlos también al plantear las propuestas que se puedan ir presentando. Como ven ahí, el grueso de las actividades o las actividades priorizadas en lo que es el componente de paquetes tecnológicos adecuados está centrado a lo que es la tecnología y las capacidades técnicas, además de la infraestructura productiva. Y en lo que es conectividad con mercados, también se considera, ¿no?, la capacidad asociativa y la gestión de la comercialización. Y es dentro de estos ámbitos que se incorporan estos tipos de proyectos, tanto los productivos como los de riego. Ahora, los proyectos productivos, en líneas generales, en el marco de la inversión pública, van a comprender siempre o deben de comprender siempre estos cuatro componentes, ¿no? Asistencia técnica productiva, capacitación y entrenamiento, articulación de mercados y transformación y comercialización. En asistencia productiva, como se entiende, está el acompañamiento, el entrenamiento individualizado de los productores. Para eso se desarrollan las jornadas de asistencia técnica. En lo que es capacitación y entrenamiento, se consideran los eventos de capacitación que pueden ser cursos, charlas, talleres, escuelas de campo, etcétera, que tienen un rol netamente motivador. Es decir, que va a despertarle el interés del productor por implementar, conocer más, experimentar con una determinada tecnología. En articulación de mercados, está todo lo relacionado al acompañamiento y orientación en el proceso de acceso, negociación con los mercados. Esto se va a traducir principalmente en capacitaciones, entrenamientos, acompañamiento. Y en transformación, comercialización, lo que se considera es una transformación primaria, es decir, la mejora, ¿no?, de la presentación final. No se considera en transformación y comercialización para proyectos productivos en el marco de Invierte P aspectos como la implementación de una línea de procesamiento, de una línea de valor agregado, nada de ello. Estos son algunos de los activos que se pueden adquirir con los proyectos productivos, ¿no? Equipos de asistencia técnica, módulos demostrativos, eventualmente también se pueden considerar movilidades vehiculares, ¿no?, semilivianas. Eh, el otro activo vinculado a la capacidad organizacional pueden ser los eventos de capacitación, los módulos demostrativos, parcelas demostrativas y los equipos de capacitación. Y finalmente, en gestión del conocimiento, los activos que se van a tener en cuenta van a ser siempre relacionados al manejo, de la gestión de la capacidad humana, organizacional y relacionamiento con otros productores. Entonces, al momento de incorporarnos en un proceso de residencias de supervisión de estos tipos de proyectos, tenemos que prestar atención a estos elementos, a estos aspectos básicos. Si cumplen estos, se procede.
Un aspecto importante de los módulos demostrativos, parcelas demostrativas, es primero que deben ser instalados y conducidos en espacios físicos que reúnan las características planteadas. Además de ello, se tienen que considerar criterios como, por ejemplo, que debe de establecerse un módulo o parcela demostrativa por cada centro poblado. Pero ahí se va a incorporar otro criterio que es el mínimo de productores participantes. Tendríamos que garantizar mínimamente la participación de 30, ¿no? Unidades. Eh, el módulo productivo tiene que ser instalado con un mínimo de 20, 30 productores, algunos que están comprometidos en participar, otros. Eh, lo relevante de estos módulos va a ser que ellos van a operar o van a tener la disponibilidad de poder establecer de forma más precisa las características, ¿no? Tratando de respetar estos criterios que han sido emitidos por la entidad sectorial. En cuanto al lugar de instalación, que es uno de los aspectos más delicados de estos módulos demostrativos, este lugar tiene que ser un predio que le pertenezca a la entidad pública o a otra entidad sobre la cual el Estado sea el único que tiene dominio y derecho. Luego de ello, se puede considerar ya otros aspectos. Eh, un aspecto importante de los módulos demostrativos es que bajo ningún concepto estos podrían alcanzar dimensiones que le permita obtener un rendimiento con capacidad de colocación en el mercado. Es decir, no se podría plantear la posibilidad de instalar una parcela demostrativa, un campo demostrativo, por ejemplo, de pastos y forrajes de 1 hectárea o de 2 hectáreas. Tendrá que ser algo más reducido, tal vez 1000 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, algo así. Pero tampoco podríamos plantear, ¿no? Instalar una parcela demostrativa de palto, por ejemplo, de 20 metros cuadrados, ¿no? Porque ahí nos entrarán unos cuantos paltos nada más. O lo inverso, ¿no? No podemos plantear nosotros instalar una parcela demostrativa de 50 metros cuadrados. Bastaría tal vez con 10, 15, 20 nada más, ¿no? Y cerca de la casa para que lo puedan ver. Entonces, ese va a ser otro aspecto, ¿ya? De la capacidad del módulo de poder generar una producción colocable en el mercado. Estos son los componentes que se generan en todos los proyectos de servicio de riego. Primero va a estar la infraestructura de riego, ¿no? Que son estructuras que pueden ir desde la captación de bocatomas, desde las bocatomas más simples hasta las más complejas incluso, ¿ya? Todo el sistema de captación, es decir, además de la bocatoma, los muros de encauzamiento, los medidores Marshall, etcétera, etcétera. Todo el sistema de conducción, ¿no? El de conducción principal, de conducción secundaria. Igualmente el sistema de distribución, esto a nivel extraparcelario. Y vinculado a esto, ¿no? Las obras complementarias o también llamadas
obras de arte, ¿no? Puentes, pontones, eh, alcantarillas, sifón invertido, partidores, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos. Eh, y también, ¿no? Si hablamos de infraestructura de riego, tendríamos que considerar que estas estructuras sean de uso a nivel extraparcelario, ¿ya? Intraparcelario ya estaríamos hablando de riego tecnificado. Eventualmente ahí también podrían generarse estructuras, ¿no? Por ejemplo, un reservorio, ¿ya? Eh, pero ese tipo de proyectos de riego tecnificado bajo el esquema de Invierte P tienen un tratamiento, tienen un proceso de gestión con ciertas características. Y el otro componente de los proyectos de riego va a venir a ser la capacitación y entrenamiento. Se tiene que capacitar al operador de la infraestructura, es decir, a la organización de usuarios, ¿ya? Para que estos puedan tener el conocimiento eh, para operar y mantener de forma apropiada la infraestructura hídrica que se ha generado, ¿no? El cambio de sellos, la reparación de, de la caja de canal, el mantenimiento que se le debe dar a las compuertas, si estas son de gusano, tipo tarjeta, lo que fuese, ¿no? ¿Ya? Todo eso tiene que capacitarse al operador para que ellos puedan conducir el proceso de administración, de operación y también, sobre todo, el de mantenimiento. Además de eso, eventualmente, y si forma parte de la propuesta, se puede considerar también algo relacionado a la capacitación, entrenamiento en el manejo de, de algún cultivo, si este es nuevo, forma parte de la nueva cartera productiva. Recuerden que si implementamos un proyecto de riego, ¿no? Estamos mejorando la eficiencia en la captación, si es que se considera una boca toma, en la conducción, si se considera un canal de conducción, y en la distribución. Y generalmente esta mejora de la eficiencia está relacionada a un entre 25, ¿no? Hasta un 30-40%. Sabemos que en sistemas de riego sin revestimiento, la eficiencia está alrededor del 30%, entre 25 y 30%, ¿no? Por la pérdida que se va a ver a través de la infiltración principalmente, ¿no? Cuando son canales de tierra nada más. O es una bocatoma rústica, ahí la captación es deficiente, ¿no? La eficiencia de la captación cae casi hasta el 30-40% nada más. Y en la conducción también cae hasta 25-30%. Difícilmente se encuentra un porcentaje mayor si hablamos de canales sin revestimiento. Cuando se reviste el canal, cuando se mejora la captación, esa eficiencia se incrementa hasta 50 y eventualmente empleando una serie de estrategias adicionales, se puede llegar hasta 60%. Quiere decir que yo podría eventualmente pasar de captar, un ejemplo, ¿no? 1 metro cúbico por segundo, o vamos a poner mejor, este,
100 litros por segundo, podría pasar a captar hasta 200 litros por segundo, tal vez un poco más incluso. Pero esos 100 litros por segundo adicionales me puede permitir, por un lado, incrementar las áreas de cultivo, porque ya voy a tener una cantidad de 100 litros también para poder distribuir entre mis plantaciones. Podría continuar con los mismos cultivos o eventualmente, si considero apropiado, pertinente y hay apoyo y posibilidad de acceder a tecnologías, etcétera, podría implementar otro cultivo, ¿no? Uno que tal vez demande más agua, como ahora voy a tener más agua, con mayor seguridad, tengo la garantía de poder cumplir con las exigencias hídricas de mi nueva plantación. Entonces, si voy a incorporar un nuevo cultivo, tengo que tener claro cuál es el procedimiento de su manejo. Y hay veces va a ser necesario para eso algún evento, algunos eventos de capacitación, entrenamiento, ¿no? Cosa que ya una vez construida el canal e instaladas las áreas con el nuevo cultivo, ya tengo claro cómo voy a manejarlo. Entonces ya la inversión tiene un derrotero más seguro, ¿no? La utilidad de la inversión tiene un derrotero más seguro. Estos son algunas de las obras de ingeniería comúnmente relacionadas a infraestructura de riego, como les decía, todo el sistema de captación, ¿no? Que incorpora o que considera a los muros y otros elementos, más allá solamente de la boca toma, la compuerta. Los sistemas de conducción, distribución, hay que recordar que tienen sus características, tienen un conjunto de elementos de apoyo, de soporte. Igualmente con los sistemas de distribución. Estos sí se caracterizan por llegar o acceder hasta las tomas o las cabeceras de parcela, donde se encuentran las eh, tomas parcelarias. También están todo el sistema de reservorios. ¿Ya? Un reservorio es distinto a un sistema de siembra y cosecha de agua. Son totalmente diferentes. ¿Ya? Eh, También va a considerar a todas las obras de ingeniería que permitan el funcionamiento apropiado de las primeras, ¿no? Llámese, como le decía, pontones, rompepresiones, caídas, etcétera, etcétera. Todo eso va a formar parte de de la propuesta productiva, de la propuesta de proyectos de infraestructura de riego. Teniendo en cuenta también los lineamientos de Invierte P, hay que recordar que nos hacen una recomendación de generar todos los esfuerzos posibles por mantener esta distribución porcentual de la inversión. El 90% o el monto porcentual más cercano a este, dirigido hacia los costos directos, es decir, hacia la infraestructura ¿no? que se va a generar en el caso de los proyectos de riego, en el caso de los proyectos productivos, hacia la capacitación, entrenamiento, parcelas, asistencia técnica, etcétera. Un 5% en otros costos, donde vamos a encontrar la gestión del proyecto, expediente técnico, supervisión, liquidación. Y el 5% restante a los costos indirectos, gastos generales, ¿no? Y si es administración por contrata, que se da en proyectos de riego de una forma muy frecuente, tendrían que considerarse ahí también la utilidad, el impuesto general a las ventas, ¿ya? Y estos deberían de sumar en conjunto un valor cercano, ¿no? Lo más cercano posible al 5%. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer eh, o tengamos que proponer acciones límite o acciones que puedan estar reñidas con uno o varios marcos normativos, ¿ya? Sino que tenemos que plantear
el redimensionamiento a veces de la propuesta, ¿no? Para que se pueda reordenar el gasto y se puedan cumplir estos aspectos que estamos viendo. La idea o la recomendación de InvierteP es que al momento de ir elaborando los instrumentos de inversión, se hagan todos los esfuerzos necesarios para acercarse lo más posible a estos montos, ¿no? Entonces no llegaremos al 90%, pero llegaremos a un 87, 85%. Vamos a hablar ahora sobre algunas de las consideraciones de la residencia y supervisión en el marco de InvierteP. En el marco de InvierteP, la inversión pública se orienta hacia la generación de condiciones básicas para la prestación de un servicio a la sociedad, un servicio al público. Para eso es que el Estado destina y apalanca fondos, ¿no? Para generar condiciones que permitan un mejor servicio a la población. Por ejemplo, tengo una escuela de con capacidad para 500 alumnos, pero a la fecha tengo 750 alumnos. Entonces se hace un análisis, se hacen una serie de modificaciones y se plantea la importancia del proyecto. Una vez que está aceptado, se inicia la ejecución del mismo. Con ese proyecto, ¿qué se va a obtener? Se va a obtener que al menos otras 500 más puedan acceder a un servicio de calidad, ¿no? Ya no a un servicio a medias, sino un servicio de calidad. Y para ello, el Estado considera que es necesario desarrollar tres componentes. El primer componente va a ser el de infraestructura, siendo el ejemplo vamos a plantear un ejemplo con el proyecto de riego. Eh, el Estado invierte en un proyecto de riego para brindarle a la población un servicio. ¿Qué servicio? El servicio de provisión de agua con fines productivos, ¿no? Le va a dar agua para que el productor pueda generar, ¿no? Un proceso de producción apropiado. Ya, pero para que el Estado le pueda dar agua bajo un esquema de alta calidad al productor, no le va a dar pues en el mismo canal de tierra que siempre tiene, ¿no? Tiene que darle en una nueva infraestructura. Para eso se tendrá que construir el canal. Ahora sí, eso sí existe la boca toma, si no se tendrá que considerar también la boca toma. Pero al menos se tiene que considerar el canal. Esa es la infraestructura. Porque si no se construye el canal, ¿por dónde se lleva el agua, garantizando el incremento de la eficiencia? Luego tenemos el equipamiento. El canal solo no va a poder funcionar. Requiere otros elementos para poder operar o funcionar apropiadamente. Por ejemplo, en el trayecto del canal hemos pasado por, digamos, por 20 hectáreas de terreno, de 20 productores. Cada productor tenía una hectárea de terreno, ¿no? Entonces, yo para poderle entregar a cada uno de estos 20 un volumen de agua, tengo que implementar algún proceso específico, especial, que me garantice que de un determinado punto yo voy a poder trasladarle un volumen de agua a este ramal, a esta otra área. No lo voy a poder hacer a menos que haya un conjunto de elementos, mínimamente un ataguía, y si hay una compuerta, mucho mejor. Eso es el equipamiento, porque sin el ataguía yo como desvío el agua, ¿no? Sin la compuerta, como regulo la cantidad de agua que está ingresando a la parcela. Simplemente lo abre, que ingrese todo lo que pueda. Como ingresa con fuerza, ¿no? En la cabecera de parcela se llevará pues toda mi semilla y todas aparecerán amontonados en la salida. Entonces, ese es el equipamiento. Pero ahora sucede que
esa infraestructura tiene que ser mantenida. Entonces, para eso se tiene que entrenar a quien va a realizar la operación y mantenimiento en cómo va a realizar estas actividades, ¿no? Y ahí viene la capacitación o el desarrollo de capacidades. Los tres elementos conjuntos me van a garantizar la prestación del servicio de riego, porque ya sé que les voy a dar agua y va a ser en cantidad apropiada, por eso hemos revestido el canal. Incluso puedo calcular cuánto de agua van a recibir. Sé que van a recibir la dosis que les corresponde dentro de los plazos adecuados, porque tengo para empezar la seguridad de haber equipado bien mi infraestructura. Y finalmente, sé que se va a poder cumplir todo lo planteado porque tengo, primero, un personal que está capacitado, que esté entrenado en manejar toda esa infraestructura. Segundo, porque sé que los beneficiarios saben de la existencia de esta infraestructura, saben para qué sirve, saben cómo va a operar, cuándo va a operar, etcétera, etcétera. Entonces, he capacitado tanto a los funcionarios, he capacitado a los beneficiarios y de esa forma garantizo que el servicio se va a prestar apropiadamente. Entonces, el proyecto de inversión pública se va a orientar a brindarle un servicio a la población, pero no va a ser cualquier tipo de servicio, ¿ya? No van a ser servicios que se han identificado previamente como los más prioritarios, los más urgentes. Y el Estado está respondiendo a esa caracterización. La finalidad entonces del proceso de inversión pública va a ser la generación de condiciones para la prestación de un servicio de calidad y para ello se va a requerir que una entidad del Estado sea la que convoque todo el proceso, la que guíe, oriente a lo largo del proceso. No puede ser, no necesariamente tiene que ser una única entidad. Pueden ser distintas, es decir, en un determinado momento estuvo a cargo de la entidad A, luego estuvo a cargo de la entidad B, etc. Otro aspecto fundamental va a ser que se haya generado un instrumento técnico de inversión, que va a ser el expediente técnico. Sin la generación de este documento, del expediente técnico, el proyecto no se va a poder materializar. Eso significa también que no se va a poder generar la necesidad de la residencia y la supervisión. Para ello tenemos que haber gestionado que el presupuesto del proyecto esté considerado dentro de una partida presupuestal aprobada, ¿no? Ese instrumento que va a aprobar esa partida presupuestal se va a denominar Ley de Presupuesto de la República del año inmediato siguiente, ¿no? En este caso será pues la ley de endeudamiento del año para el año 2026. Es en ese marco de elementos que la residencia y la supervisión de proyectos se va a poder implementar. En cuanto al marco normativo, eh, para este tipo de proyectos, ya de estos tipos de proyectos relacionados a Invierte P, hay un marco normativo genérico con todo el conjunto de modificaciones, adecuaciones, precisiones que se haya ido gestionando posteriormente, que nos permite entender, comprender y tener en cuenta las características del proceso de inversión. Y va a ser el decreto legislativo eh, Javier, 1252, Javier, a través del cual se buenas crea noches. Invierte P. Acaba de llamarme Moisés diciendo que ha llegado ya vuestras Por observaciones. favor, su audio.
Gracias. ¿No? Este marco normativo de la creación de Invierte P es el que sirve como como marco general de los procesos relacionados a la gestión de inversión pública. Y de ahí hay un conjunto de normas posteriores que se han orientado al perfeccionamiento de esta. Además de eso, tenemos la ley de contrataciones del Estado, con todas las modificaciones que correspondan. También está la ley, la resolución de Contraloría, la directiva 017 del 2023, que habla sobre proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa, ¿no? Una normativa no muy antigua, pero sí bastante necesaria porque había una serie de aspectos que no estaban considerados y que ya con esta normativa se han ido clarificando, digamos. ¿Ya? Entonces, es dentro de este marco normativo que se va a poder generar los proyectos productivos y los proyectos de infraestructura de riego. Y luego hay otras acciones que son bastante puntuales y están más orientadas ya al perfeccionamiento del proceso, a la implementación de otras estrategias que están orientadas principalmente a la optimización del proceso de ejecución, ¿no? Como como estos aspectos, ¿no? Toda la documentación requerida para el expediente técnico, para el inicio de su ejecución, tiene que estar presente y tiene que haber sido verificada. Y además, toda esta información tiene que haber sido comunicada y digitalizada en la base de datos del SEACE, ¿no? Eventualmente, si uno de estos aspectos, sobre todo el segundo, no está desarrollado, a través de un conjunto de acciones se puede ir regularizando. También se tiene otros aspectos importantes en la ejecución de estos proyectos que están relacionados, el primero, a toda la estrategia que se va a implementar para poder hacer frente a una situación algo alterada del entorno, ¿no? Estamos hablando de los riesgos y desastres y el cambio climático. ¿Ya? Se debe de generar un documento, se va a denominar plan de gestión de riesgos, y en el cual se va a ir indicando las caracteres, las actividades que se van a desarrollar para evitar esos potenciales riesgos. Otra, otro aspecto importante va a ser la implementación del BIM, ¿no? Del Building Information Modeling. A través de esta tecnología se puede hacer una proyección con bastante precisión, ¿ya? Es más el sistema tridimensional de, para verificar si todo lo planteado en la partida de ejecución está correctamente alineado con aspectos normativos, con aspectos técnicos, etcétera. Otro aspecto importante va a ser que el expediente técnico con el cual se va a ejecutar el proyecto eh, considere el conjunto de documentos y la estructura que Invierte P ha recomendado que deben de tener los expedientes técnicos.
Para InviérteP, el expediente técnico debe de ser un instrumento de carácter técnico, económico y también normativo, por si acaso, que contemple cuatro grupos de documentos. El primer grupo se va a denominar como estudios y ahí van a estar presentes todos los estudios generales y específicos que nos permite delimitar o definir las partidas que se van a implementar. ¿Ya? Eh, Luego está el segundo grupo de documentos que se denomina documentos generales, donde ya encontramos la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas y además hay dos documentos adicionales, ¿no? Está el plan de seguridad y salud en el trabajo, que es un documento importante que ahora es un requisito de todos los tipos de proyectos. Luego está el tercer grupo de documentos, que son el de ingeniería y detalles, donde encontramos toda la representación esquemática detallada, ¿no? Donde están todos los planos, además del listado de materiales, equipamientos, etcétera. Y por último está el grupo de documentos denominado presupuesto y cronograma. En este presupuesto y cronograma vamos a incorporar, como se entiende, el presupuesto desagregado a nivel de cada partida, a nivel de cada elemento, los presupuestos consolidados, etcétera. Y también los cronogramas, ¿no? Es decir, en este último grupo de documentos está detallado los plazos y los montos, incluso individualizados, que deben de corresponder en la ejecución del proyecto. Ahora, yo les decía que para el caso de la inversión pública, el expediente técnico, además de ser un instrumento de carácter técnico, económico, también es un instrumento normativo, porque una vez que este expediente técnico es aprobado y la partida presupuestal para su ejecución también es aprobada y está disponible, todo lo que nosotros vayamos a ejecutar en gasto y en actividad tiene que desarrollarse conforme el expediente técnico indica, porque de lo contrario estamos gestionando de una forma ineficiente patrimonio y bien del Estado. De ahí también debemos de considerar que hay un proceso de selección, hay unas metodologías o hay unas tipologías del proceso de selección y que cada proceso de selección tiene o está vinculado a un rango idóneo o apropiado de tiempo. Acá tenemos, ¿no? El esquema del cumplimiento de procesos, ¿no? Eh, Considerando que no han habido ningunas observaciones, ni ningunas aclaraciones, ni nada de eso. Y acá está lo que vendría a ser lo mismo, pero cuando hay impugnaciones, algunos procedimientos de reclamo y también similares. Para terminar, vamos a hablar sobre las modalidades de ejecución de estos tipos de proyectos. Vamos a encontrar dos modalidades principalmente, ¿no? Perdón, dos modalidades. La de administración directa, que es una modalidad que se va a implementar cuando la entidad, además de demostrar que tiene la capacidad para la ejecución del proyecto, es decir, tiene equipos, tiene maquinarias, tiene personal, tiene profesionales y todos los demás que va a permitir que el proyecto se ejecute. Además de eso, también está incorporada en el sistema de control.
de modo tal que las entidades que correspondan pueden generar sobre la marcha, sobre el proceso, cualquier tipo de diligencia. Además, finalmente, se debe de haber demostrado que la gestión por administración directa va a ser económicamente más eficiente que la por de administración indirecta. En otras palabras, que el monto de inversión va a ser menor, ¿no? Mientras en una administración indirecta o por contrata se va a gastar, qué sé yo, 20.000, 30.000 soles más en gastos generales y otros aspectos. En una administración directa se va a ahorrar eso porque no se va a cubrir esos rubros, ¿no? La administración por directo o ejecución por administración indirecta o contrata es un tipo particular en el cual la entidad va a tomar los servicios de un tercero que se va a denominar contratista y a él le va a trasladar temporalmente el grueso de responsabilidad en la implementación, en la ejecución del proyecto. Para eso van a llegar a un acuerdo contractual, a un contrato, donde se van a estipular los plazos y los montos, e incluso se van a definir los montos y plazos detallados. Y se va a iniciar el proceso de ejecución. Esto es bastante común en proyectos de infraestructura de riego, donde se toman los servicios del contratista y éste ejecuta el proyecto. El primer tipo de administración directa es genérico, es muy común, sumamente común en proyectos productivos. Un aspecto importante es que en esta modalidad de administración directa, indirecta, perdón, la entidad jamás relega sus responsabilidades. Siempre va a ser quien sea responsable de la buena ejecución o mala ejecución del proyecto. También tenemos lo relacionado al presupuesto, ¿no? En una administración indirecta por contrata, el presupuesto, además de los costos directos, considera los costos indirectos y dentro de ellos los gastos generales, la utilidad y el impuesto. En cambio, en una administración directa, el presupuesto se conforma únicamente por los costos directos y en gastos indirectos están solo los gastos generales. Otro aspecto característico son los costos unitarios. Estos van a ser revisados incluso por tanto por la residencia por la supervisión previa a el inicio de ejecución del proyecto, ¿no? Para determinar si hay alguna irregularidad, inconsistencia, vicio, lo que fuese. En el caso de proyectos por administración directa, el costo que se va a considerar va a ser el costo eh, con IGB, ¿eh? En lo que es maquinarias, algo similar. En la administración indirecta por contrata, en maquinarias, por ejemplo, se va a considerar los montos de aquí sin IGB. Y lo que es en mano de obra, materiales, también va a ser sin IGB. Se entiende que es así porque ya en el proceso de adquisición, ¿no?, de algún otro bien, se han hecho los descuentos internos. En este es el esquema del presupuesto de un proyecto de inversión pública en una modalidad indirecta, de administración indirecta y una modalidad de administración directa por contrato. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay consultas, nos estaremos reencontrando la próxima semana. La PPT del curso de se la voy a compartir a Coinci para que les haga llegar a todos ustedes. Muy buenas noches con todos. Permiso.
Muchas gracias, ingeniero.